Bien, vamos hoy a ver el tema relacionado con la resurrección. ¿Está bien? Vamos a recordar lo que dice la Escritura en relación a la resurrección. Yo creo que es importante que nosotros primero podamos repasar lo que tiene que ver con la visita de Jesús con la niña que resucitó, a la cual le dice Alita Kuma, que quiere decir levántate, y también a Lázaro. ¿Se acuerdan de Lázaro? Que va a la tumba, que él ya está dentro de la tumba, en una cueva, y le dice, Lázaro, sal fuera. Y después podemos ver que estando Jesús en lo que era el templo, los mismos fariseos lo cuestionan, y entonces él dice que él derribará este templo y al tercer día lo levantará, y ellos pensaban que se refería a la inmensidad del templo que tenían, y Jesús lo que les está diciendo es de la resurrección. Y luego tenemos las apariciones de Jesús con sus discípulos, y en casi cada una de ellas hace referencia a algo que el Señor quiere que quede claramente en la vida de sus discípulos, principalmente lo que continuaba. Por un lado, el poder ver a Jesús y impresionarse porque Jesús estaba ahí y estaba vivo. Y segundo, el mandato que Jesús da para que ellos continúen haciendo la voluntad de Dios. Entonces vamos a Marcos capítulo 5, versículo 41. Marcos capítulo 5. Dice así la Escritura, Marcos 5, 41. Ya Jesús está dentro de la casa de la niña, ya se estaban burlando de él porque en ese entonces contrataba gente para que llorara y se lamentara juntamente con los familiares. Y el versículo 41 dice, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Esta parte de la Escritura nos habla de una jovencita que está muerta, que ya prácticamente los padres no tienen esperanza y ya están en el lamento de que perdió la vida. Y esto me ayuda a entender que muchas de las vidas de los jóvenes, por la cantidad de contaminación en drogas, en rebelión principalmente, en separación de los padres, porque los padres también se separan y muchas otras cosas. Y el llamado de Jesús para los jóvenes es este, Talita Kumi, que quiere decir precisamente levántate. Hay personas que pasan etapas y etapas y no pueden levantarse, no logran levantarse, porque pasan por una cantidad de cosas hasta que tocan fondo. Y aquí nos está hablando de jóvenes que de alguna manera han tocado fondo en su vida. No hay esperanza, no hay ilusión, no hay ese sentimiento de logros hacia el futuro. Y entonces Jesús le está diciendo, levántate. Y en nuestras oraciones para los jóvenes es precisamente esa, levántate. Que los jóvenes se levanten y los jóvenes puedan ser gente emprendedora. Entonces, el primer milagro efectuado por Jesús, donde una niña vive, está muerta. Y esto se hace conocer en todas partes. Jesús resucitó a una persona. Y luego tenemos el caso de Juan 11, donde nos habla de Lázaro. Juan, capítulo 11, vamos allá. Aquí nos habla de un caso extraordinario de Lázaro. Y me gusta mucho que en el capítulo 11
en el versículo 25, cuando Marta y María se encuentran con Jesús, ellas de alguna manera llegan con Jesús, pero él sabe que si hubiera llegado antes, si hubiera orado por Lázaro, habría resucitado. Lo llamaron con anticipación, pero Jesús esperó, sabiendo que iba a haber un milagro, y no llegó en el momento que ellas hubieran querido que llegara, que era un poquito antes de que muriera, para que pudiera hacer el milagro de sanidad, que ellas habían andado con él. Marta y María conocían que Jesús sanó a leprosos, a paralíticos, a ciegos, a sordos, a cojos. Y en el versículo 21 la Escritura nos dice, y Marta dijo a Jesús, estando inclusive, corrió para recibirlo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Le reclama: te llamamos de tiempo atrás y no llegaste. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Primer mensaje: tu hermano resucitará. Repitan todos conmigo: tu hermano resucitará. Otra vez: tu hermano resucitará. Este mensaje es precioso porque está hablando de los que están muertos en el pecado, para nosotros, en nuestra generación, los que no tienen esperanza, los que de alguna manera viven lejos de la presencia de Dios. Y nos está diciendo aquí: tu hermano resucitará. Y entonces está hablando a esta generación que estaremos en la presencia. ¿Cuántos estarán en la presencia del Señor? Podemos darle un aplauso al Rey de Reyes. Y luego viene un versículo que es extraordinario, el versículo 25, y le dijo Jesús: yo soy la resurrección. Porque en el versículo 24 Marta le dijo: yo sé que resucitaré en la resurrección en el día postrero. O sea, ella conocía la doctrina, sabía que la enseñanza que Jesús les había dado de la resurrección en la vida después de esta vida, pero Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. Repite conmigo: yo soy la resurrección y la vida. Bueno, yo soy la resurrección y la vida. Vamos a leer todo el versículo juntos. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, le está diciendo. Y lo último es extraordinario, porque eso ya nos lo está diciendo a nosotros en este tiempo. Y todo aquel que vive y cree en mí, por mi palabra, cree en mi enseñanza, sigue mi doctrina, no morirá eternamente. Y te hace la pregunta a ti: ¿crees esto? ¿Cuántos dicen que sí? Los que dicen que sí, levanten la mano. Ahora di conmigo: yo creo que resucitaré en el día postrero con Cristo Jesús. Eso es. Entonces, la Escritura nos está llevando a eso. Y bueno, aquí vemos que lo llevan a donde está la tumba de Jesús. En aquel entonces se acostumbraba que algunas personas las metían en cuevas, ponían una roca, les tenían su tradición, una serie de vendas, los acostaban ahí, cerraban la tumba y pues ya, se regresaban a su casa. Pero Jesús dice en el versículo 39, quitad la piedra, quitad la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede, porque es de 4 días. O sea, ya está en descomposición, está diciendo ya, pues no vale la pena abrir la tumba y pues ya huele mal. Jesús le dijo:
no te he dicho que el que cree verá la gloria de Dios. Un muerto de 4 días era necesario para que no hubiera duda de que Jesús había resucitado, para que no hubiera especulación, para que no hubiera mentira, ¿verdad? Porque luego pues mucha gente podía simplemente mentir, no pasó nada, estaba vivo, etc. Y entonces Jesús dice estas palabras que no deben olvidar nunca: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Piensa por un minuto. Lo que ya está perdido, lo que tú crees que ya no tiene remedio, lo que ya sabes que no puede ser restaurado, en el milagro que te gustaría tener, te gustaría vivir, te gustaría ver, el Señor te dice: no te digo que si crees verás la gloria de Dios. O sea, te está hablando que ante los ojos del hombre, ante las características de la naturaleza y de nuestro ambiente, es imposible, punto, imposible, poder hacer que un muerto de 4 días pudiera tener vida. Y sin embargo, lo que el Señor te dice a ti ahora es: tienes que creer, porque Cristo nos lo ha estado diciendo. Si crees, verás la gloria de Dios en lo que tú necesitas, en el milagro que tú deseas, en lo que Dios puede hacer. Y a veces puede pasar muchos años, pero si tú te mantienes firme, creyendo, Dios puede hacer un milagro espectacular. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Espectacular. Versículo 41 dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto, y Jesús, alzando los ojos en alto, dijo, qué hermoso que Jesús oró: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y lo siguiente que vemos es que a todos se les paran los pelos, porque Lázaro sale de la tumba. Y los que vieron salir a Lázaro, yo creo que algunos hasta se desmayaron. No nos dice eso, pero ya es mi punto de vista. Estaba muerto. Lázaro avanza. Y lo siguiente que dice el versículo 44, desatadle y dejadle ir. ¡Qué palabras tan profundas! ¿Cuántos estamos atados a la tristeza, al dolor, a la incertidumbre? Atados inclusive a Satanás, a algún espíritu que nos ha manipulado, atados a muchas cosas. Y el Señor lo libera, lo sana, y dice, desatadle y dejadle ir. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Entonces, aquí el Señor está hablándole a la gente, a su generación, que era posible resucitar muertos. 2 casos. Una jovencita que yo creo que inmediatamente se regó como pólvora el dicho de que había resucitado, y Lázaro, que fue un poquitito antes de que él fuera prendido para poder ser juzgado y después crucificado. Y tenemos un aspecto profético en Juan capítulo 2, versículo 18, donde Jesús va caminando, tirando las que habían hecho de la casa del Señor casa de venta y era casa de oración. En Juan capítulo 2, en el versículo 18,
Juan 2:18. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Verdad? Porque anteriormente pues habían dicho que era casa de oración y lo habían hecho casa de mercado. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? La respuesta de Jesús les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y se burlaban de él porque pensaban que se refería al templo que estaba ahí, que era un templo extraordinario, grandioso. Pero él se refería proféticamente a sí mismo: destruir este templo y en 3 días lo edificaré. Entonces le está diciendo a la gente proféticamente, a los principados, sacerdotes y toda esa gente, les está hablando como que escondido entre las palabras: voy a resucitar, la resurrección. Y esto nos lleva a tener un entendimiento de que es posible lo que el hombre cree que no era posible. Hace algunos años, déjenme platicarles un testimonio personal. Andaba yo visitando a los pastores de la zona, de la sierra, y llegué a un pueblito donde estaba la esposa y él ya de 80 años. Le dije: vengo a orar por usted. Me dice: sí, pasa. Ya entré a su recámara, entré donde está su cama. Y le digo: pero antes de orar, platíqueme. ¿Cuáles han sido, pues un hombre de toda la experiencia como predicador, cuáles han sido los milagros que usted considera más importantes en su vida? Dice: bueno, yo he tenido el privilegio de orar por 3 personas que resucitaron. Y dije: ah, caray, eso lo tengo que oír. ¿Cómo fue? Y me empezó a platicar de los 3 casos. Que en un caso así, y en el otro, y en el otro. Me dijo: y la tercera persona, que definitivamente ya tenía hasta los papeles de la morgue, que resucitó, que toda la gente se quedó sorprendida. Y después de haber oído eso, le dije: ¿sabe una cosa? Usted ore por mí. Yo venía a orar por usted, pero ¿qué cree? Mejor usted ore por mí, por favor. Y entonces ya me hinqué y le dije: yo quiero esa unción que Dios le dio, esos años de experiencia que usted tiene, y oramos. Es decir, que la resurrección, desde el momento que Cristo resucitó, dejó el mandato al pueblo de Dios, a nosotros, que oráramos por los enfermos y aún para resucitar muertos. Entonces, pues, llegamos finalmente al punto del mensaje de Jesús en el tiempo de la resurrección, cuando todos los discípulos estaban escondidos, solo Juan y las mujeres estuvieron alrededor de Jesús. Y bueno, yo no sé cuántos estuvieron viendo películas de la resurrección de Cristo en estos días. A mí me gusta mucho. Hay una versión muy bonita que sacaron últimamente de Jesús, se llama la Biblia, y de verdad, muy hermoso la parte de los actores y todo eso. Y ahí sale que María va a donde está el sepulcro y no está Jesús. Pero bien, vamos a Juan capítulo 20, versículo 27. En Juan 20, versículo 27, voy a leer desde el 26, dice: 8 días después, esta no es la primera vez que se les aparecía, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. ¿Se acuerdan de Tomás? El incrédulo. Tomás, qué importante era este personaje.
para demostrar que algunos sí creían y Tomás estuvo con Jesús, pero no creyó que Jesús hubiera resucitado. Y él mismo decía, si no meto mis manos en sus hoyos de la mano y costado, no creeré. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, fíjate bien, las puertas están cerradas y él traspasó las puertas. Paz a vosotros. Luego dijo Tomás, le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tus manos y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Imagínate qué sentimiento de culpa, ¿no?, de Tomás enfrente de todos los discípulos, pero no tanto eso, sino que ahí está Jesús con su vestimenta, con su nuevo cuerpo. La Escritura nos habla de que seremos renovados y transformados, o sea, vamos a ser las mismas personas, que se nos identifique como somos, así de guapos y así de lindos como somos. ¿Cuántos se consideran guapos y lindos? No te puedes considerar de otra manera, porque no le puedes decir al artista, conmigo te equivocaste. Dios tiene un plan en tu vida. ¿Sí o no? Así es de que Dios te hizo como te hizo, porque así te quiere amar. ¿Cuántos saben que tú eres el original? No hay otro igual a ti. ¿Y sabes por qué no hay otro igual a ti? Porque Dios puso todo su esfuerzo en el vientre de tu madre para poder hacerte como eres. Es como el artista que está en un lienzo pintando y él no quiere copias. De hecho, se molestaría si sacan una copia de una pintura que la persona, que el artista, el pintor, está haciendo en un original. Y su original es parte de su inspiración. Tú y yo somos inspiración divina. Dale un aplauso a Dios. El problema es que nos comparamos mucho con los actores de Hollywood, con los actores que consideramos nosotros que son más bellos, etcétera, etcétera, pero realmente tú tienes belleza exterior, belleza interior y una fe que sobrepasa todo lo demás. ¿Cuántos creen eso? Así es de que cuando te pares al espejo, qué bruto, yo soy guapo, bello, no hay otro como yo. Suena presuncioso, pero es la verdad. Y ahí le puedes decir, Señor, gracias por haberme hecho como me has hecho. Y el diablo está por ahí diciendo, sí, y todo lo malo que has hecho, porque el diablo siempre te quiere menospreciar. Hay una vocecita que te está diciendo, cambia, sé mejor, mira nada más, eres desordenado, eres así, eres asá. Pero tú le dices, yo soy un tesoro de Dios. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dale un aplauso por ello. Dáselo con más. Bueno, esto no tiene que ver con el mensaje, ya me desvío. Pero era el mensaje para alguno de ustedes. Dice aquí, versículo 28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. O sea, todos nosotros. Porque nosotros no hemos visto a Jesús.
¿O sí? Nosotros creemos en la palabra de Dios y creemos que esta es palabra de Dios y creemos que Jesucristo fue crucificado y resucitó. Y el mensaje es por si alguno está dudando y está diciendo, no, yo necesito que aquí se me aparezca. Y el Señor te dice, bienaventurado, ¿cómo dice bienaventurado? ¿Cómo dice? ¿Cómo? Los que no vieron y creyeron, o sea yo. Digo, o sea yo. Los que no vieron y creyeron, gente noble, sencilla, pero con un corazón lleno de fe. Y el mensaje es para los que están dudando. Hace tiempo iba yo en un pueblo y le pregunté a un señor que a las 5:30 de la mañana iba caminando y le digo, oiga, ¿no sabe dónde está la congregación cristiana fulana de tal? Me dice, sí, está por aquel lado. Y le dijimos, oiga, ¿usted es cristiano? Me queda viendo. Entreveradito, entreveradito. Y me dio, a todos nos dio risa, los quedamos en el carro. Y luego ya lo tomamos de chiste. Cuando uno andaba de capa caída, como decimos, le decíamos, ¿qué no eres un hijo de eso? Entreveradito. Aquí no puede haber entreveraditos. Tiene que haber, o creemos o no creemos. ¿Y cuántos creen que Jesucristo es el Hijo de Dios? Y resucitó. Así es. El mensaje que les está dando ahí es a Tomás y a todos los que están entreveraditos. Es ese. Vamos a otra escritura. Juan 21:15. Juan 21, versículo 15. Dice la escritura, en otra aparición, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, aquí vemos que Jesús se les aparece en el mar. Esta es una de las apariciones que a mí en lo personal me gusta mucho, porque él está en la playa preparando un pez. Y vemos que los discípulos vienen, pues ya habían pescado toda la noche y no habían podido pescar nada. La segunda vez que sucede, me gusta mucho porque estos que ya habían crucificado a Jesús estaban escondidos. ¿Y ahora qué hacemos? Se preguntaban uno a otro. ¿Y ahora? Después de haber estado 3 años viajando con el Señor Jesús y después de haber hecho muchas cosas, ¿y ahora? Y entonces Pedro dice, bueno, pues yo voy a tomar las redes. O sea, voy a hacer lo que hacía antes. Voy a hacer lo que sabía hacer. Y pues todos los demás, que eran pescadores, lo siguieron. Y yo me imagino, porque así me lo quiero imaginar, sacaron las redes que las tenían escondidas por ahí en una bodega, y pues les prestaron por ahí una barca, porque pues ya había pasado mucho tiempo, y se subieron, y dijeron, bueno, pues esto es lo que sabemos hacer, y se fueron a pescar, y trataron de pescar toda la noche, pero no pescaron nada. Hasta que ya vienen de regreso y se encuentran a una persona que les habla desde la playa y les dice exactamente lo mismo que les había dicho la primera vez. Versículo 6, y les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no lo podían sacar por la gran cantidad de peces. Y pues ahí lo reconocen, se echan al mar, salen a la superficie, conviven con el Señor Jesús que está con ellos, y el mensaje que da aquí en el versículo 15 es un mensaje extraordinario. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, imagínate, está con Jesús ya resucitado. Apacienta mis corderos.
O sea, le está diciendo, ¿qué estás haciendo otra vez metiéndote con la vida pasada? Digo, así lo quiero interpretar yo. Por favor, todo lo que te enseñé, y en poquitas palabras, apacienta. Tú ya no puedes ser el mismo. ¿Cuántos saben aquí que no pueden ser los mismos? ¿Sí lo saben o no lo saben? No podemos ser los mismos ya. El fuego del Espíritu Santo está en nosotros. Y entonces vemos aquí que le dice, versículo 16, y volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Pastorea mis ovejas. Le está diciendo, por favor, todo lo que yo te enseñé en estos 3 años, ahora lo tienes que enseñar, lo tienes que duplicar. Tienen estas personas que saber la grandeza de la presencia de Dios. Versículo 17 le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y el otro ya como que se chivió. Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y luego le dice: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Entonces aquí tenemos que el Señor le está diciendo algo especial. Quiero platicarles una historia personal. Hace muchos años estaba yo visitando en la zona de Coatzacoalcos, en julio, un gran número de personas. Iba yo a visitar a los pastores y el Señor me fue guiando con una persona. Llegué con unos pastores y le dije: hermano, vamos a tener un culto usted y yo. Y él pensaba que yo le estaba diciendo: júnteme a toda la gente porque yo quiero predicar. Me dijo: no, pues ahorita todos están trabajando. Le digo: no, es que usted no me entiende. Tráiganse a su esposa, vamos adentro de la congregación. Su congregación estaba toda hecha de palma y de palos. Era una cosita como de aquí a la pared. Y las tablas en forma de banca. Ella llegó con su manta, se sentaron ahí. Le digo: ahora déjenme, ahora yo les voy a predicar a ustedes. Y les prediqué unos 15 minutos. Digo: hínquense, déjenme orar por ustedes. Y empezaron a llorar, y a llorar, y a llorar, a llorar, a llorar. Los levanté, oré, los abracé a él. Y la esposa me dice: tenemos 5 años pidiéndole a Dios que alguien venga a visitar. Tenemos mucho tiempo de vivir solos. Estaban metidísimos en medio porque tuvimos que ir en una canoa, toda una travesía de esas de National Geographic. Y llegamos, oramos, comimos con ellos, y me dice: hermano, le voy a dar una ofrenda. Le digo: no, hermanos, yo no vengo por eso, ¿cómo cree? El Señor me mandó para bendecir. Dice: de todos modos, me da un costal de naranjas. Yo lo veía y veía todo lo que pensaba en todo lo que tenía que regresar. Y entonces me parece que éramos 2 o 3. Uno se echaba el costal un ratito y luego el otro. Y ahí llegamos a otra congregación donde estaba el pastor en la hamaca. Hola, hermano, ¿cómo está? Qué gusto poder saludarlo. Y no se paró. Y yo: no, pues no estoy bien. Dice: hace apenas una semana me dividieron la congregación. Si yo ya iba a tirar la pared para poder agrandar más el templo, el lugar de reunión. Dice: y se pelearon. Y la verdad, yo ya me quiero ir. Ya, no aguanto más eso. A ver, le digo: présteme su mano. ¿Qué quiere?
que lo levanto a la fuerza. Dice, ¿cómo? ¿Qué trae? Digo, venga para acá, vamos allá adentro, vamos a hacer una oración. ¿Qué no está oyendo? No estoy oyendo nada, métase aquí. Y traiga a su esposo, ¿dónde está? Está allá adentro, tráigase. Y oramos por ellos. Le dimos un mensaje de parte del Señor. Empezó a llorar, y a llorar, y a llorar. No perdone a la gente. No, que perdone. Que cállese y perdone. Sí, la verdad es que sí. O no creemos en un Dios vivo, pues sí. Pero es que la gente, olvídese, todos tenemos problemas. No vamos a creer que Dios va a hacer la obra completa. Y estuvimos yendo así, digo, para no acortarles la historia, varios lugares. Ya veníamos de regreso, pero veníamos ya con 4 costales de naranja. No, 3 costales de naranja. Y íbamos por donde está la playa, no había gente, no había nada, pero un calor que estaba haciendo. Y llegamos a un lugar donde era un río que entraba al mar. Y les digo, yo con su permiso ya no aguanto. Que me quito la ropa, calzoncillos, y a echarnos ahí el agua y a refrescarnos. Y los otros 2 me siguieron y empezamos a refrescarnos. Y nos quedamos un rato. Y por ahí me dice, oye, ¿ves ese señor que está allá? Por allá. Te está llamando. ¿Cómo me está llamando si no me conoce? Te está llamando. Y me hacías. Nos vamos a ver qué. Ya nos vestimos. Llegamos y íbamos caminando. Caminamos como 15 minutos todavía. Y nos ve. Y nos dice, los vi que estaban ahí bañando. Sí, nos estamos refrescando. Ya nos vamos, ya vamos de regreso. Y nos dice, ¿tienen sed? Porque pues no íbamos a tomar del agua de ahí, ¿verdad? Y le digo, sí, claro que tenemos sed. Y entonces nos da 3 vasos de agua, 3 vasos de cristal. Y nos da agua helada, sacada del refrigerador. Y yo como que no me caía, yo soy medio distraído. Empecé a tomar el agua. Oiga, qué fresca está su agua, deliciosa. Y los demás empezamos a platicar, oiga, usted conoce a Cristo. Y el otro nada más movía la cabeza. Y algo como que le queríamos compartir. Y nos dice, ¿tienen hambre? ¿Sí? Pues imagínate, todo el día, ya eran como las 3, 4 de la tarde. Y nos dice, miren, preparé este pescado para ustedes. ¿Para nosotros? Sí. Dijo, bueno, pues venga. Y nos dio una tortilla hecha a mano. A cada uno. Y no, fresquecito el pescado. Y había unas piedras, ahí nos sentamos, empezamos a platicar. Terminamos el pescado. Y ya se nos estaba haciendo tarde. Entonces yo le dije, oiga, de verdad, no sé cómo es que nos está dando tanto. Le agradecemos mucho todo lo que ha hecho por nosotros. Ya nos vamos porque tenemos que ir a predicar a otro lado. Si está bien, váyanse. Y empezamos a avanzar. Y el que nos dio la tortilla con el pez, nos dice, no dejen de bendecir a los pastores. Y gracias de parte de Dios por lo que están haciendo. Yo me acuerdo que caminé un poco, volteo y ya no hay nadie. Ya nadie. En mi vida, ya 30 y tantos años, es el milagro más grande que yo he podido vivir. Y debido a ese milagro, es que, digo, esto pasó ya hace muchos años,
empecé yo a visitar a los pastores de todos los lugares. Hasta que el Señor me llevó a lo que fue Conemex y todo eso. Yo creo en el poder de Dios. Creo en el poder de Dios en una manera sobrenatural. Porque la resurrección de Jesús, el Dios al que amamos y en el que creemos, es sobrenatural. No estamos creyendo en un Mahoma y ahí está su tumba, a alguno de los iluminados y ahí está su tumba. Estamos creyendo en un Jesús que también ahí está su tumba, pero está vacía. Dale un aplauso. Marcos 16:15, por último, ya no me da tiempo de ver los demás, pero Marcos 16:15. Jesús le está dando un mensaje a su iglesia ya resucitado. Otro de los mensajes que Jesús dio, resucitado. Y es un mandato para nosotros. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ese es el mandato. Estar ante la presencia de un Jesús resucitado, transformado. Y luego le dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero no te preocupes por los que no creen, porque yo creo que todos tienen la oportunidad de creer hasta que se hagan viejitos y estén en el lecho de su muerte. Siempre va a haber oportunidades. Y a veces nos preocupamos, mamás, porque nuestros hijos no quieren creer o porque creían y dejaron de creer. Yo creo que el poder de Dios es tan grande que le va a dar cientos de oportunidades. Y luego dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ese es el último mensaje que el Señor da a todos sus discípulos. Y es el mismo mensaje que nos está dando a nosotros el día de hoy. Jesús, el que murió y resucitó, el que además con el que nos podemos comunicar a través del Espíritu Santo, nos da este mensaje. Debemos más bien, y ojalá estén tomando notas para que vayan a repasarlo a su casa, y ahí por favor, ya no nos da tiempo, pero Juan 21, 15, Lucas 24, 17, ahí anótenlo. Y Dios es grande. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? No se sienten orgullosos, muy orgullosos. La gente te puede señalar, pues, sí, son religiosos. No, no somos religiosos. Digo, la gente puede decir como quiera, brinca para atrás, religioso, aleluyas, un montón de títulos que te ponen. Pero mira, todos esos títulos no nos deben de afectar en lo más mínimo, porque nosotros creemos en el Dios verdadero, el Dios vivo, el Dios que nos ha dado un trabajo por hacer y que no lo vamos a dejar de hacer en esta tierra. Aún estando en el lecho de la muerte, siempre habrá alguien a quien tú le puedas dar ese mensaje. Amén. Creemos en un Dios vivo. ¿Se llama? Jesús. ¿Cómo se llama? Jesús. ¿Cuál es su nombre? Jesús. Jesús vive, ¿verdad que sí? Vamos a ponernos todos de pie, los de la alabanza.